El año 1992, tenía mis escasos 13 años cuando recuerdo aquellos tiempos maravillosos que mis papás, mis hermanos, asistíamos a esos cultos de barrios. Para aquellos que somos noventeros o somos ochenteros, recordarán estos cantos que nos transportaban, nos llevaban a la presencia de Dios. Y quiero presentarles este video y que puedan ver ustedes y recordar un poquito para aquellas personas que se acuerdan de estos cantos. Y vamos a escuchar unos cantos a ver si se acuerdan. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de estos hermosos cantos que nos transportaban a la presencia de Dios? Esos cantos maravillosos, esos estribillos, cantos que durábamos a veces horas cantando y cantando y cantando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Me recuerdo como si fuera el día de ayer, cuando me llevaban mis padres, ¿verdad? Yo tenía mi corta edad de 12, 13 años y asistíamos a los cultos de barrios allá en mi hermoso Palau, allá por el barrio 4, para los que son de Palau, ¿verdad, Luis? Para allá, para la Obrera 1, para la Obrera 2, para el Agrario SAS, allá donde se hacían esos cultos maravillosos y esos cantos nos transportaban a la presencia de Dios. Y en mi mente y en mi corazón siempre yo decía, el adorar a Dios, el alabar a Dios, eso eran los cantos. Pero como decía Desiree, a pasar del tiempo, a pasar los años, cuando uno va creciendo en el Evangelio, uno va experimentando cosas y va aprendiendo cosas. Y realmente la adoración y el alabar no es solamente los cantos, no se limitan solamente a los cantos. La oración no comienza con cantos o estribillos que eran hermosos, que nos llamaban de la presencia de Dios, pero muchas veces quedaba solamente ahí. Regresábamos a la vida cotidiana, regresábamos a lo que hacíamos cotidianamente y a veces no hacíamos las cosas que a Dios le agradaban. Y realmente la adoración, la verdadera adoración, Dios no se limita a rituales o cánticos o lugares específicos. Es un estilo de vida, es de obediencia, de amor y entrega total, donde reconocemos su soberanía en cada pensamiento, palabra y acción diaria. Eso es realmente la verdadera adoración. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo somos padres? ¿Cómo somos familia? ¿Cómo somos hijos? ¿Cómo somos patrones? ¿Cómo somos trabajadores? ¿Cómo servimos en nuestra iglesia? ¿Cómo es lo que hacemos en nuestra iglesia? Esa es la verdadera adoración. Cuando venimos y buscamos a Dios y entendemos realmente lo que es la verdadera adoración, es nuestros actos. Esa realmente es la verdadera adoración. Pero continuamos con esta serie que nos llevará a 14 semanas donde estaremos hablando acerca de cómo adorar al Rey. Y durante estas semanas estaremos aprendiendo nosotros cómo realmente debemos de adorar al Rey. ¿Están listos? ¿Están preparados para escuchar la palabra de Dios? Señor, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Dios, por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por los procesos, por las cosas que pasan alrededor de nosotros, Señor. Siempre tú tienes un plan y un propósito, Señor. Siempre, Señor, tú, Señor, nos quieres enseñar y mostrar cada una de las cosas que pasan alrededor de nosotros, Señor. Te pedimos en esta tarde, Dios, que tú seas conmigo, Padre. Que la palabra que has puesto en mi corazón, en mi mente, Señor, sean de edificación para tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Continuamos, hermanos, con esta hermosa serie.
La semana pasada, nuestra hermana Carla nos trajo un mensaje poderosísimo acerca de cómo adorar al Rey. Cómo adorar al Rey. Pero quiero empezar en esta tarde con una pregunta muy sencilla que tal vez tú te la has hecho durante la vida, o tal vez cuando viniste a Cristo y entregaste tu vida a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te has hecho esta pregunta: ¿cómo puedo yo hacer para seguir luchando? ¿Cómo puedo hacer yo para poder seguir peleando la buena batalla? Muchas las veces tenemos cosas que nos detienen a adorar al Rey. Muchas veces hemos peleado con pecados, con debilidades, con cosas que nos detienen de poder adorar al Rey. Pero en esta tarde yo te quiero animar a que sigas peleando la buena batalla. Dios está contigo, Dios quiere darte la buena batalla, pero muchas veces pensamos y nos detenemos y decimos: Señor, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente te estoy adorando a ti? ¿Realmente mis acciones son correctas? ¿Realmente te daré frutos? ¿Daré frutos de lo que yo he aprendido? ¿Realmente he estado haciendo lo correcto? ¿Realmente voy a seguir peleando la buena batalla? Tal vez esa pregunta te la has hecho durante todo este tiempo, pero yo te animo en esta tarde que sigas peleando la buena batalla. Sigas peleando, prosigue la meta que es Cristo. Sigue peleando. Muchas las veces nos detenemos y pensamos que ya no puedo más, hasta aquí llegué, voy a aventar la toalla. No puedo más con mi problema, con mi pecado, con mi debilidad. A veces nos desanimamos, a veces no queremos venir a la iglesia. A veces decimos: no, ya me peleé con mi esposa, ya no voy a la iglesia. Ya a veces tuve una mala semana, no tengo trabajo, estoy pasando por dificultades económicas, estoy pasando por cosas diferentes. No me siento bien. Ven a adorar al Rey, ven a adorar al Rey. Aquí es el lugar donde vamos a encontrar nosotros la palabra de aliento, donde vamos a encontrar la palabra que nos transforma, la palabra que nos alienta. Pero en estos pasajes que estaremos hablando en Hebreos, estas personas, hebreos, el escritor habla acerca de los hebreos que estaban pasando por la misma situación. Había mucha presión de su gente. La gente quería que regresara al judaísmo y había mucha presión y se estaban haciendo esta misma pregunta, decir: ¿realmente quiero continuar haciendo las cosas de Dios? ¿Realmente quiero seguir peleando la batalla? Estas personas querían regresar al judaísmo, de manera que esta carta fue escrita para todas esas personas y también fue escrita para nosotros. ¿Para qué? Para seguir profesando nuestra fe, para seguir caminando en la buena batalla, para seguir luchando. Estas personas se encontraban en un momento difícil. Cuando viene este autor y habla acerca de los hebreos, que estaremos hablando durante todas estas semanas, nos podemos encontrar que había momentos de debilidad también en ellos. Había momentos de que no podían ellos continuar. Querían que regresara a las cosas antiguas. Pero en esta tarde yo te quiero animar a que sigas peleando. Y para dar un buen contexto de lo que vamos a hablar en Hebreos capítulo 14 al 16, pero a partir del capítulo 1, a partir del capítulo 3, del versículo 7, inclusive hasta en el capítulo 4, donde habla la historia de Israel en el Éxodo para advertir a sus lectores en contra de la apostasía. Ahora, ustedes me preguntarán: ¿qué es la apostasía? La apostasía es quererte apartarte de las cosas de Dios. Cuando viene el enemigo y te ataca y quiere decirte que ya no asistas, ¿para qué vas? Esa es la apostasía. Cuando te quieres apartar, ellos estaban pasando por un momento difícil y querían que apostataran del Señor, querían que se alejaran de las cosas de Dios. Pero estos israelitas que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, que se quedaron postrados en el desierto debido a su incredulidad y su rebeldía, ya que no pudieron entrar a la tierra prometida. El autor concluye en este recuento afirmando que en Hebreos capítulo 4:12, ¿qué dice Hebreos capítulo 4:12? Afirmando que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma,
y al espíritu las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hizo la palabra de Dios en estos hebreos, en estos israelitas? Les trajo que la palabra de Dios, que dice que es más viva y eficaz. Cuando la palabra de Dios nos expone, la palabra de Dios nos desmascara, la palabra de Dios nos deja al descubierto, y no solamente en el momento de nuestra conversión, sino a lo largo de toda nuestra vida. Mientras más conocemos y leemos la Biblia, más conocemos nuestros pecados, más conocemos nuestras debilidades, más conocemos las cosas de las que estamos fallando. Aquí en Hebreos nos habla y nos insta a que sigamos peleando la buena batalla. ¿Cómo vamos a seguir peleando la batalla y adorando al Rey? Leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a desmascarar. La palabra de Dios nos va a poner al descubierto. Mientras más escudriñas la Biblia, más te vas a dar cuenta de tantas cosas y debilidades que tenemos nosotros como seres humanos. Estos pasajes de Hebreos vemos y vamos a poder encontrar algunas razones cómo adorar al Rey. ¿Cómo le haremos? Pero aquí nos ayudará Jesús, porque Jesús es el sumo sacerdote. Tú y yo tenemos que perseverar, pero Jesús, Él es el que nos ayudará, porque Él es el sumo sacerdote de nuestra vida. Vamos a leer Hebreos 4, 14 y 15. No tenía el 16, pero vamos a leer 4 y 15. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a poder adorar al Rey. Dice Hebreos 4, 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Les está hablando a los hebreos, a los israelitas. Manténganse, sean firmes, mantengan su profesión, no se aparten, no se alejen, mantengan su profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El primer punto que les quiero compartir en esta tarde, que tenemos nosotros un gran sumo sacerdote. La semana pasada nuestra hermana Carla nos introdujo un poquito a lo que es el tabernáculo. Y ahorita en unos momentos nosotros vamos a darles un paseo acerca del tabernáculo. Pero lo primero que encontramos en esta tarde, que la palabra hebrea que se traduce como sacerdote significa grande, superior. El sumo sacerdote en el antiguo pacto era el más grande de los sacerdotes, el mayor rango en su oficio. Lo que el autor está diciendo, que Jesús es el gran sumo sacerdote, el más elevado, el más sublime. Él no solamente es más superior a los sacerdotes de los levíticos del Antiguo Testamento. No se puede comparar el sacerdocio de Jesús del Antiguo Testamento. En el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, de Jesús y el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué podemos encontrar en estos pasajes, hermanos? Podemos encontrar que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Podemos encontrar aquí, hermanos, que Jesús es 100% humano. Jesús quiso hacer todo lo que hizo para que no tuviéramos excusas y dijéramos: no, pues Jesús era Dios, no fue humano. No, Él pasó todas las vicisitudes, Él pasó todos los problemas, Él pasó todas las tribulaciones. Él sabe cómo poder atacar las batallas, Él sabe cómo poder llegar y obtener la victoria. Por eso tenemos ese sumo sacerdote. Ya no tenemos terceras personas, hermanos. Tenemos ese acceso directo al Padre. Pero ahorita más adelante les estaré compartiendo un poquito. Pero para aquellos que nos acompañan en esta tarde, tal vez seas nuevo en esta tarde, tal vez hayas venido por primera vez y tal vez nunca has escuchado acerca de esto, o tal vez ya los has escuchado, pero tal vez ya se te olvidó. Quiero darte un paseo breve por lo que era el Antiguo Testamento y lo del tabernáculo. Y quiero hacer un paréntesis aquí,
Para aquellas personas que son mayores de 60 años y quieran asistir al grupo de mi hermano Jesús, ¿dónde está mi hermano Josué Medina? ¿Dónde está? No se me esconde. Oh, ya está atrás el hermano Josué. Hace unas 2, 3 semanas, tuvimos un estudio acerca del tabernáculo. Y pues como es un grupo pequeño, un grupo de vida, tienes tiempo para explicar cada utensilio, cada cosa, cada significado del tabernáculo. Si tienes la oportunidad y tienes mayor de 60 años, te invito a que asistas a un grupo pequeño. Asiste con mi hermano Josué Medina. Una palabra que nos edificó, una palabra que pudimos aprender de una manera extraordinaria. Ahorita como el tiempo es muy corto, no podemos entrar con detalle a cada cosa del tabernáculo. Pero quiero llevarles un poquito a la brevedad y poder nosotros entender lo que se hacía antes para poder entrar al atrio, para poder entrar al lugar santísimo, donde se tenían que hacer muchas cosas para poder llegar al acceso al Padre. La primera figura que tenemos es el tabernáculo. Si por favor me pueden poner el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era un campamento, era un lugar donde se hacían los sacrificios. Hay mucha historia y puedes sacar mucha historia, ¿verdad? De tanto que leí, ¿verdad? A veces no te confundes, sino que te llenas de tanta información. Pero este tabernáculo más o menos tenía las medidas de un campo de fútbol, de soccer. Y hay tantas cosas precisas que Dios le da a Moisés para construir el tabernáculo. Tantas cosas tan precisas, dice los historiadores que si se pusieran a analizar la ingeniería o la arquitectura, no podrían haber hecho este tabernáculo como lo hizo Moisés. Cuando Jesús le da las instrucciones para construir el tabernáculo, era algo impresionante, hermanos. Cada pieza, cada utensilio, cada cosa que tenían era algo importante, que era para presentar el sacrificio de Dios. Y lo más impresionante del tabernáculo, hermanos, que era movible. Cuando la nube se movía, tenían que levantar todo y moverse e irse para otro lado por más de 400 años que estuvieron en el desierto. Imagínense, dicen los historiadores que en el tabernáculo cada pieza que hacían, que estaba cubierta con madera de acacia, que estaba cubierta de oro, que estaba cubierta de bronce, no se hubo ni un daño, nada, ninguna persona. Imagínense para mover una carpa así, imagínense la de los circos, que cada vez salen y se cambian y se dañan las piezas. Pero aquí el tabernáculo, hermanos, cada cosa que tenían estaban en perfectas condiciones. Cada movimiento. Una de las cosas que me impresionó del tabernáculo era de que para poder anclar el tabernáculo, como era arena, era movedizo, o sea, ¿cómo le hacían? Pero dice que le dio las instrucciones de hacer unas bases de plata que pesaban más de 30 kilos. Esas las ponían sobre la arena y cada cosa, que esas 48 estacas o postas, lo que pusieron, no se movían ni se ponía fuerte. Después los anillos, las trancas que ponían. Una cosa impresionante, que con la arquitectura que tenemos hoy, hermanos, no se podría construir lo que era el tabernáculo. Pero fíjense en todo lo que se hacía para poder tener acceso al Padre. Lo primero que tenemos era el altar de bronce. En el altar de bronce, aquí se hacían los sacrificios y solamente los levitas podían entrar al sacrificio. Solamente. ¿Era para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces el altar de bronce era una cosa impresionante también. Tenía 4 cuernos y en los 4 cuernos se ponía la sangre del sacrificio. Y ese siempre estaba en constante fuego. Después tenemos la fuente de bronce. Los historiadores no tienen una medida exacta de la fuente de bronce, solamente dicen que era una fuente de bronce. Pero lo que utilizaban ellos era esa fuente de bronce. ¿Para qué? Para lavarse las manos, lavarse los pies y poder entrar al lugar santo. Después tenemos el primer velo, que no lo puse aquí. Tenemos el primer velo que solamente entraba. ¿Quién entraba en el primer parte? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Quién se acuerda de las personas que podían entrar al lugar santo? Solamente los sacerdotes. Solamente ellos tenían acceso de entrar al lugar santo, que era el primer velo.
Ahora, ¿qué encontramos adentro del primer velo, que es el lugar santo? Tenemos la mesa de los panes de la proposición. En la mesa de los panes de la proposición había 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Y en cada información y en cada utensilio que estamos viendo, hermanos, es algo tan tremendo. Y usted lo puede ver en Éxodo, porque el libro de Éxodo, casi la mitad del capítulo habla acerca del tabernáculo. Yo te animo que lo leas, y vas a aprender cosas tremendas y maravillosas de lo que es acerca del tabernáculo. Entonces tenemos la mesa de proposición. Después tenemos el candelero. El candelero. Esto es algo impresionante. Dicen los historiadores, dice la Biblia, que el candelero estaba hecho de una sola pieza de oro. Imagínense ustedes trabajar con el oro en el desierto a más de 40 grados de temperatura. Ahora, para poder derretir el oro se necesita más de 1000 grados centígrados para poder fundir el oro y poder hacer esa pieza. Dice la Biblia que esa pieza fue martillada, labrada a mano para crear esa pieza tan bonita, tan tremenda. Y cada cosa tiene un grande significado. Imagínense ustedes, para poder fundir ese oro, dice que utilizaban bolsas de piel y que le echaban aire a los fogones o a los hornos para que estuviera prendido constantemente y que diera la temperatura para poder fundir ese oro. Después tenemos el altar de oro. En ese altar de oro, aquí se hacía el incienso. Se preparaba el momento preciso, hermanos, para poder entrar al lugar santísimo. Dice que este altar de oro todo era de madera de acacia, era cubierto también de oro, tenía 4 cuernos y estaba constante, y dice que despedía unos olores aromáticos preciosos para poder. Ahora, aquí está lo bueno y lo interesante. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que tenía el acceso para poder entrar. La semana pasada nos dio un poquito de introducción la hermana Carla acerca del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una túnica especial, bonita, azul. Tenía 12 piedras en su túnica que representaban las 12 tribus de Israel. Y tenía unas campanitas alrededor, y tenía un mecate, una soga, no sé cómo lo llamen ustedes. Tenía algo que el sumo sacerdote tenía que entrar para el lugar santísimo. ¿Por qué tenía que entrar así? Esta persona solamente entraba una vez al año, el día de la expiación. ¿Y qué entraba? A purificar los pecados. Y esta persona tenía que estar intacta, tenía que estar perfecta delante de los ojos de Dios para poder entrar. Si se encontrara una mancha en él, caminaba, moría. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, por eso el mecatito, cuando ya no oían las campanitas que sonaban, va para afuera. Porque si entrabas cualquier otra persona, caías fulminado. Pero fíjense en todo lo que se hacía, hermanos, para poder entrar al lugar santísimo. Perdón. Tenemos ese velo, el velo, ¿verdad?, que fue rasgado de arriba hacia abajo para poder entrar al lugar santísimo. Ahora, ¿qué encontramos dentro del lugar santísimo? Encontramos el arca del pacto. El arca del pacto estaba cubierta toda de oro. Se encontraban 2 querubines o 2 ángeles de frente, y era donde se hacían la presentación de los pecados de toda la gente de Israel. Y nomás podía entrar el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué se encontraba dentro del arca del pacto? Se encontraba el maná, se encontraba la vara de Aarón y se encontraban los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Pero en el Antiguo Testamento el tabernáculo representaba esa realidad. Dios estaba presente, pero no todos podían acercarse. Había límites, cortinas y restricciones. Había límites, hermanos. Nadie podía entrar, no podía entrar ahí. Dios estaba, mas sin embargo,
Todo cambió cuando Jesús murió en la cruz. La cruz no solamente nos perdonó, la cruz nos abrió el camino, hermanos. Nos abrió ese camino para poder nosotros entrar al lugar santísimo. Ya no tenemos que pasar, ya no tenemos que presentar un sacrificio, ya no tenemos que usar terceras personas para poder entrar al lugar santísimo. Ya Jesús, con el sacrificio que hizo en la cruz, nos abrió ese camino. Por eso hoy la pregunta no es solamente cómo canto al Rey, sino cómo me acerco al Rey. Y la respuesta es por medio de Jesús. Jesús es el único acceso entre Dios y los hombres. La cruz es el único acceso que podemos llegar al lugar santísimo. Cuando tú aceptaste a Dios como tu Señor y Salvador, tú tienes el acceso de poder entrar al lugar santísimo. Y tú, si eres una persona nueva, si eres una persona que nos acompañas en esta tarde, si quieres llegar al lugar santísimo, tienes que aceptar a Dios como tu Señor y tu Salvador. El único acceso que tenemos nosotros es Jesús, es por medio de la cruz. Es el único acceso que tenemos que poder llegar al Padre. Ya no tenemos que hacer todos estos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Ya no tenemos que hacer todo esto para nosotros poder llegar al lugar santísimo. Antes había separación. Hebreos 9, 6 y 7 dice: así dispuestos estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrecen por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tenemos acceso. Había separación, hermanos. Había separación. El tabernáculo tiene divisiones, tiene un atrio, tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Eso demostraba una verdad dolorosa. El pecado separa al hombre de Dios. Desde Adán y Eva vemos esta separación. Adán y Eva antes caminaban con Dios. Después del pecado se escondieron de Dios. Adán y Eva, antes de que pecaran, caminaban con Dios. Después del pecado, se escondieron de Dios. El pecado siempre produce distancia. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La humanidad tenía hambre de Dios, pero no tenía acceso libre. Hoy nosotros tenemos ese acceso. Aprovechémoslo. Aprovechemos ese acceso que tenemos hoy. Antes teníamos que hacer tantas cosas. No se podía ni entrar al atrio, menos al lugar santo, menos al lugar santísimo. Hoy tenemos ese acceso libre de poder y venir y entrar al acceso. Pero lo que nos detiene es el pecado. Lo que nos detiene es esa distancia que nos separa de Dios y los hombres, que es el pecado. Muchas veces no queremos apartarnos del pecado. Muchas veces no queremos dejar lo que a Dios no le agrada, porque eso es lo que me llena. Eso es lo que me apasiona. No quieres dejar el pecado. Tienes el acceso directo de poder entrar al lugar santísimo, pero no puedes entrar porque por medio del pecado. Muchos vienen todavía así. Aman a Dios, pero se sienten lejos. Quieren acercarse, pero sienten culpa. Quieren adorarlo, pero piensan que no son dignos. Y la realidad es porque nosotros mismos jamás hubiéramos podido entrar. Si existiera todavía el pacto del Antiguo Testamento, nunca pudiéramos entrar al lugar santísimo. Pero gracias al sacrificio y la muerte y resurrección, tenemos ese acceso al Padre. Gracias a ese sacrificio en la cruz que hizo Jesús por los pecados de cada uno de nosotros, tenemos ese acceso al Padre. Aprovechemos ese acceso al Padre. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? Dejando las iniquidades, dejando los pecados, dejando las cosas que no le agradan a Dios.
Cuando viene esa convicción a tu vida, cuando viene esa convicción y entra a tu corazón y dices, esta cosa no le agrada a Dios, no lo voy a hacer, es cuando vas a tener acceso al Padre. Mientras tengas esas cosas que te detienen en tu vida y que sigues cometiendo a diario, no vas a poder tener acceso al Padre. Pero si dejamos esas cosas, vas a poder entrar al acceso al Padre y te vas a llenar de la presencia de Dios. Y no solamente vas a venir a cantar y adorar y ya vas a hacer un checklist y decir, ya fui el domingo, ya con eso estoy bien. No, realmente vas a entrar a la presencia de Dios. Realmente vas a venir postrado aquí al altar, te vas a decir, Señor, gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias por ese sacrificio tan grande que diste a tu Hijo unigénito para ese sacrificio de todo. Tenemos acceso al Padre. Jesús es el acceso. En Hebreos 10, 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesús murió en la cruz, algo sobrenatural ocurrió. Mateo 27, 50 y 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. No fue un hombre rasgando el velo, fue Dios diciendo, el camino está abierto. El camino está abierto. Jesús no vino solamente a enseñarnos acerca de Dios, Jesús vino a llevarnos a Dios. Jesús vino a llevarnos a Dios. Tenemos ese acceso. Jesús es nuestro acceso, que podemos entrar a ese lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santísimo y adorarle en espíritu y en verdad. Él es la puerta, el camino, el acceso, el puente entre Dios y los hombres. Juan capítulo 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La adoración verdadera no depende de rituales, depende de una relación restaurada por Jesús. Ahora no necesitamos un sacerdote humano para poder entrar. Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos terceras personas para poder dirigirnos a la presencia de Dios. Ya no necesitamos ir a confesarnos. Tenemos el acceso porque Cristo murió en la cruz. Y ese es el acceso que tenemos nosotros. No necesitamos un sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. Nosotros somos llamados sacerdotes. Y tenemos ese acceso a poder llegar al lugar santísimo. Ahora no necesitamos un sacerdote. Jesús se convirtió en el sacerdote. No adoramos desde lejos, adoramos desde la cercanía. No adoramos tratando de ganar acceso, adoramos porque ya tenemos acceso. Ya tenemos ese acceso, hermanos. Tenemos ese acceso al lugar santísimo. ¿Cómo podemos llegar nosotros, hermanos? Confiados. Confiados, como cuando llegas a un lugar y te sientes confiado. Jesús es la confianza que nosotros tenemos. Él está con sus brazos abiertos, listos para abrazarnos. No importa tu pecado, no importa tu necesidad. Jesús es confianza. Esa es la confianza para que vengas y corres. Es como cuando el hijo corre al padre y dice, papi, tengo miedo, papi, tengo esto. Así nosotros tenemos que correr a Jesús. Así nosotros tenemos que correr hacia Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es impactante. Dios no dice aléjate, Dios dice acércate. Y no dice con miedo, dice con confianza. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio.
El enemigo quiere mantenerte a muchos lejos por culpa, por vergüenza, por condenación, por fracaso. Pero la sangre de Jesús sigue teniendo poder. No importa esa necesidad. Tal vez ahora viniste enojado con tu esposa. Tal vez te peleaste. Tal vez tuviste una semana. Pero estás aquí, venciste. Venciste. Tienes la victoria de poder estar aquí y poder entrar al acceso. Aprovechémonos ese acceso, aprovechémoslo. La confianza no está en nuestra perfección, la confianza está en la obra perfecta de Cristo. Yo no voy a la iglesia porque tengo que ser perfecto, no, porque Jesús es perfecto. Mucha gente quiere venir a la iglesia y decir, no, yo no voy a la iglesia porque, no, yo no quiero ser hipócrita, yo quiero estar totalmente bien, y nunca lo vas a lograr, porque estamos en esta carne. En esta carne no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Recuerden que la iglesia no es un museo para los santos, es un hospital para los enfermos. Venimos aquí, hermanos, porque estamos enfermos, porque necesitamos de Dios, porque queremos más de Dios. No voy a la iglesia porque ya soy perfecto y voy a asistir a la iglesia porque ya tengo. No, hermano, no, necesitamos de Dios. Necesitamos de Él para poder entrar al trono de la gracia. Un verdadero adorador entiende esto. No corro de Dios cuando fallo, sino que corro hacia Dios porque lo necesito. ¿Cuántas veces hemos fallado, hermanos? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces cometimos cosas que no le agradan a Dios? Yo no voy a correr porque fallo, sino que voy a correr hacia Dios porque lo necesito. Necesitamos a Dios. Día a día necesitamos a Dios. Día a día necesitamos buscar de su presencia. Día a día queremos más de Dios. Pedro lo negó 3 veces, falló y volvió a Jesús. David, teniendo el corazón conforme a de Dios, ¿y qué? Cayó y revolvió a Jesús. El hijo pródigo se ensució, pero regresó al Padre. Y cada vez que alguien corre hacia Dios, encuentra gracia. Y tú, ¿cuándo correrás a adorar al Rey? ¿Cuándo correrás a adorar al Rey? No te escondas más. Ven y entrega tus debilidades. Ven y entrega tus pecados al Señor. La única cosa que nos separa de entrar al lugar santísimo es el pecado. La única cosa que nos separa, y hay una distancia tan grande, es el pecado. Y a veces no queremos dejar las cosas del mundo. No queremos dejar. Tenemos miedo pasar al lugar santísimo. Porque ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Tiene problemas, mira, está postrado ahí. ¿Qué dirá la gente? Tiene problemas, mira, ahí es líder. Mira, no, hermanos, que no te importe. Tenemos ese acceso al Padre. Aprovechemos ese acceso. No tenemos que hacer ningún sacrificio. No tenemos que hacer nada, hermanos. Tenemos derechitos porque Jesús ya pagó el precio. Tal vez hay personas esta tarde que se sienten lejos de Dios porque han fallado. Te has enfriado tal vez espiritualmente. Piensas que Dios está enojado contigo. Pero el mensaje del evangelio es este: Jesús abrió el camino. Ya no hay velo, ya no hay separación para que el que esté en Cristo. Por eso cuando caigas, no huyas, no te escondas, no te alejes. Corre hacia Él. Porque el trono al que te acerca no es un trono de condenación, es un trono de gracia. ¿Cómo adoramos al Rey? Porque tenemos un sumo sacerdote, reconociendo que ya no hay separación, entendiendo que Jesús es el acceso y acercándonos confiadamente. La adoración verdadera nace cuando entendemos que fuimos invitados a entrar. Jesús abrió el camino, el velo fue roto, la puerta está abierta. Ahora la decisión es tuya. Acércate al Rey. Acércate al Rey. Dios está llamando a tu pueblo.
Dios nos está llamando. No hemos sabido aprovechar ese acceso que tenemos a Dios. Muchas las veces venimos y nos quedamos allá afuera y no queremos entrar porque ¿qué dirán? A veces entramos al den y decimos, bueno, pues ya estoy aquí. A veces entramos al lugar santo, pero pues no, nomás hasta aquí quiero escuchar, que nadie me diga nada. Muchas veces no queremos ni pasar al lugar santísimo que es el altar, porque tenemos cosas que nos detienen. Tienes ese acceso. Jesús abrió el camino. Ven, corre, no te quedes en tu altar. Esta semana se nos ha hablado, se ha hecho la invitación al altar y nos quedamos todos sentados. Cuando tenemos ese acceso libre, directo al Padre. Y no corremos cuando tengamos necesidad, corremos cuando que necesitamos más de Dios. No es suficiente lo que tenemos con venir solamente el domingo. La verdadera adoración es en la casa. La verdadera oración es ser un buen esposo. La verdadera oración es un buen trabajador. Esa es la verdadera adoración. Pero venimos aquí, hermanos, y sentimos culpa. Sentimos eso. No, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo voy a pasar yo? Pero tienes el acceso. Cristo murió en la cruz del Calvario para que puedas pasar y te puedas humillar delante de Dios. No importa lo que diga la gente, no importa lo que hable la gente, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero humillarme delante de Jesús porque tengo ese acceso directo al Padre. Oh, Dios no te está llamando a esconderte, te está llamando a acercarte. Hay gracia para ti, hay misericordia para ti, hay acceso para ti. Córrese al altar porque Jesús abrió el camino. Pásale, ponte de pie. Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie, pasa al altar. Pasa al altar, adora al Rey. Adora al Rey. Ven, póstrate delante del Rey. Tienes ese acceso libre. Ya nada te detiene. Nada te detiene. Tenemos ese acceso libre. Pasa, queremos orar por ti. Queremos orar por tu familia. No importa tu necesidad, no importa tu problema. Llega al altar, pero pasa al altar. No te quedes ahí sentado. Pasa al altar en esta tarde.